en la Popular FM y Popular TV presentamos El Megáfono, el programa que genera pauta en la provincia del Choapa. Ahora comienza El Megáfono, solo por la Popular FM y Popular TV. Muy buen día a toda la comunidad de Radio Popular FM, a todas sus redes sociales, a través de diferentes lugares, a través de diferentes plataformas. Hoy día, jueves 30 de noviembre, a 17 días del plebiscito de este proyecto de nueva constitución, que por segunda vez vamos a votar. Ya sabemos que la anterior fue un porcentaje de 62% de rechazo contra un 38% de apruebo. Hoy día hemos visto, a 17 días, de que se partió con un porcentaje, con un índice muy fuerte, porque ahora es en contra o a favor. Ya no van los conceptos anteriores. Y realmente era muy distante la distancia entre el en contra, que era prácticamente ganaba mayoritariamente, y el a favor. Pero a medida que se ha ido conociendo la Constitución, este nuevo proyecto, eso ha ido reduciéndose. Saludamos a nuestra panelista estable, Vinca Pusic. Muy buen día, gusto en saludarte y encantado de conversar contigo. Muy buen día, don Luis, muchas gracias. Muy buen día también a todos los que nos están viendo y escuchando por las señales de la Popular. Efectivamente, las últimas encuestas dan, ¿verdad?, un aumento en la cantidad de las personas que estarían inclinándose por la posición a favor, disminuyendo en contra, y también el porcentaje de las personas indecisas, ¿verdad? Hemos visto que se ha ido reduciendo, y eso es también porque se ha hecho un esfuerzo de dar a conocer el texto y realmente lo que dice el texto, ¿verdad? No falacias, no mentiras, porque hemos visto mucho de eso, que claro, los fake news que confunden a la gente. Yo personalmente vi, o sea, yo conociendo el texto, siendo abogada y todo, vi la franja del en contra, y yo, no sé, encuentro que es descarada la mentira en esa franja. O sea, creo que realmente no importa mentirle a la gente con tal de conseguir que se confunda para que vote en contra de este proyecto, que realmente es un proyecto muy innovador y distinto a cualquier cosa que hayamos tenido en nuestro país. Este programa siempre ha tratado de mantener la diversidad, ¿cierto? De mantener las diferentes opiniones. Y por eso siempre contamos o con Inaldi, con Guillermo, ¿cierto? Bueno, ahora estamos esperando a Guillermo Bruna que venga, ¿cierto? Para poder, se está comprometido, Mauricio Bruna, perdón, seguramente ha tenido algún inconveniente, pero lo esperamos para que pueda compartir con nosotros y darnos también otra mirada. Vinca, quería saludarte primero, antes de entrar en detalle. Tú asumiste un puesto que lo supe, ¿cierto? Lo hemos leído, que es presidente regional de Renovación Nacional. Presidente regional, o sea, estamos hablando de la región con sus 15 comunes y todo ello. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? ¿Qué es de Renovación Nacional? Y te pregunto, ¿qué pasa con esto mismo de a favor de Renovación Nacional, que hay algunos que como que están en la otra vereda? Sí, bueno, hace 2 meses ya, el 30 de septiembre, asumí como presidenta regional de Renovación Nacional con mucho orgullo. Un honor para mí representar a un partido con tan larga tradición en nuestro país, pero además súper orgullosa de ser salamanquina y que sea la primera presidenta regional, porque Rene nunca había tenido una presidenta y nunca habíamos tenido un candidato a presidente que fuera del Choapa. O sea, se conjugaron ambas situaciones novedosas, y soy también la primera presidenta entonces de nuestra provincia. Viene un poco a mover el eje político en la región, ¿verdad? Porque no hay presidentes que pertenezcan al Choapa. Siempre nosotros desde el Choapa vemos la conurbación Serena-Coquimbo, ¿verdad? Que todo se concentra ya, incluida la política regional. Y estos 2 meses han sido realmente como que 6 meses, porque ha sido súper intenso. Pero bueno, yo tengo capacidad de gestión, a mí me gusta harto trabajar y trabajo todo el día, y ahora como presidenta, junto con otros presidentes de Chile Vamos, más el presidente republicano, coordinamos la campaña de la Favor. De hecho, nosotros como Renovación Nacional tenemos una sede regional en La Serena, que es la única sede regional de todos estos partidos, que no tienen sede,
y esa sede es el comando oficial de la posición a favor. De hecho, mañana tenemos ya organizado un conversatorio, actividades desde la semana pasada en terreno, semáforos, banderazos, volanteo en feria. Yo este fin de semana me voy a sumar a esas actividades allá en Serena, Coquimbo. Quizá alcanzo a ir a Vicuña, y la otra semana vamos a tener actividad acá en el Choapa, Serena, Illapel, Salamanca, Los Vilos. Perfecto. Entrando en terreno. Se dice mucho referente a los derechos sociales de la mujer, el derecho de la mujer, ¿cierto? Sí. Escuchábamos la otra vez a la expresidenta Michelle Bachelet, que decía que ese era un retroceso, este nuevo proyecto de constitución referente a los derechos de la mujer. Pero sin embargo, si uno analiza, y ahí te voy a preguntar, cada uno tiene su opinión, ¿cierto? Pero la actual constitución que nos rige, aquella de la dictadura, aquella de Pinochet, que no lo querían, ¿cierto? Que modificada por Lago en 2005. Claro, que era modificada por Lago, decían que no, que seguía siendo de Pinochet. Bueno, ahora se da la extraña situación que defienden esa constitución que, ¿cierto?, que no la querían. Ya, estas vueltas de la vida, ¿cierto? Después que no la querían, ahora resulta que la defienden. Ahora no era tan mala. No es tan mala, ¿cierto? No es tan mala. Y esta que es en democracia es mala. Y esta que se puede reformar en el Congreso. Entonces te pregunto, la Constitución del 80 nombra una vez, ¿cierto?, los derechos de la mujer, donde dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Así es. Esta Constitución, de acuerdo, y voy a leer textual, ¿cierto?, lo que puso y lo que escribió, ¿cierto?, referente a esto, Evelyn Matei, que Matei fue al principio, sí, ¿cierto?, estaba en contra todo, pero después dijo, leí, bueno, y ahora dice: a quienes no quieran que los derechos de las mujeres retrocedan, los invito a leer la propuesta de nueva Constitución. Encontrarán que se eleva a rango constitucional, y aquí es donde vienen, ¿cierto?, los artículos que favorecen a la mujer. La igualdad salarial entre hombres y mujeres. Se reconoce el valor de los cuidados. Se asegura el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargo de elección popular. Se introduce la paridad de salida. Se garantiza la sala cuna universal. Y además, y esto es lo más fuerte, ¿cierto?, porque ha sido el fake news de toda esta etapa, y además, a diferencia de lo que dicen algunos, como la expresidenta, por ejemplo, que, como dicen, no sé si la habrá leído o no, decían algunos comentaristas, no está en riesgo el aborto en 3 causales. Fíjate que eso es bien importante porque ha sido el caballo de batalla que ha tenido en este caso la ultraizquierda, la izquierda, ¿cierto?, referente al en contra. ¿Qué te parece? Yo creo que sí, derechamente un fake news es levantar una mentira donde no hay riesgo para la ley de aborto en 3 causales. De hecho, hoy en día existe la protección del que está por nacer a rango constitucional, ¿verdad? Porque existe ese derecho en la Constitución, en el 19 número 1, y aún así existe la ley de aborto en 3 causales, que nace de un derecho sexual y reproductivo de las mujeres, ¿verdad? Desde ahí nace la posibilidad de practicar un aborto cumpliéndose las condiciones o los requisitos de esas 3 causales, ¿verdad? El texto constitucional propuesto para el plebiscito también aborda la protección de quien está por nacer, pero de la misma forma no existe riña entre ese derecho y la protección también que el Estado debe garantizar a las mujeres en sus derechos sexuales y reproductivos. O sea, no hay conflicto. Ya quieren hacer parecer que existe un conflicto. Digo, yo soy una mujer, soy feminista, yo apoyo la ley de aborto en las 3 causales. Creo que era un piso mínimo que el Estado debía garantizar a la mujer en nuestro país. Creo que era inhumano que una mujer debiese cursar un embarazo completo hasta el final si el feto no tenía posibilidad de sobrevivir al parto. Creo que eso era una especie de violencia psicológica hacia una mujer. El tema de la violación también. También el tema de la violación, claro, perpetuar el recuerdo, ¿verdad?, de una violación a través de un hijo, obligando a esa madre, que puede ser incluso una madre menor de edad, a parirlo y criarlo. Creo que eso, o sea, yo creo que ahí hay un mínimo de respeto a la dignidad de la persona en base a ser persona y tener derechos humanos. Entonces creo que no pugnan entre sí. Creo que se ha levantado esto porque en Chile costó mucho tener esa ley de 3 causales, ¿verdad? El aborto siempre ha sido una discusión que en los últimos años se ha ido, ¿verdad?, levantando con más fuerza. Entonces, como costó tanto tener esa ley, retroceder en eso obviamente sería una pérdida para el ejercicio de los derechos de las mujeres. Pero yo estoy segura que no es así.
O sea, ya Además, existe hoy perdona, día la existe protección. un derecho internacional, ¿cierto? Que se elevó además de carácter jurídico. Sí, o sea, eso, no es llegar y colocar algo así y mire, eliminarlo. Usted dio en el clavo, porque eso hay que aclararlo. Chile ha ratificado derechos internacionales que protegen los derechos de las mujeres. Y esos derechos contenidos en esos tratados internacionales forman parte del texto constitucional actual, vía artículo 5 de la Constitución. Exacto. ¿Verdad? Porque también contienen derechos humanos. Entonces, si tenemos una nueva constitución que dice que también se va a proteger la ley del que está por nacer, se mantiene la ley de aborto en 3 causales porque se sigue respetando ese tratado internacional. O sea, no porque tengamos una nueva constitución podemos olvidarnos de cumplir con esos tratados, porque esos tratados son mandatos para los países. ¿Ya? Entonces, aclarado eso, este texto no pone de ninguna forma en riesgo la ley de aborto en las 3 causales. Efectivamente, y además de eso, fíjate, yo recalco, porque yo leí la Constitución en esa parte, porque yo no entendí eso, pero ¿cómo retroceder? ¿La Constitución podrá retroceder? Después, no, pues no puede retroceder, entonces es un caballo de batalla de él en contra para engañar, para mentir, ¿cierto? Entonces digo yo, además de eso tenemos otro artículo que es importante, igual remuneración hombre-mujer. Súper importante. Que hoy día no se da. No, Chile. En una misma empresa, un hombre gana 10-15% más. Chile es uno de los países de la OCDE que tiene más brecha salarial entre hombres y mujeres. Y esos son estudios que se han hecho los últimos 10 años antes de la pandemia. Se habían hecho muchos estudios porque Chile había crecido, ¿verdad?, en empleabilidad femenina, ¿verdad? Había un mayor porcentaje de mujeres que salieron del hogar a trabajar fuera, pero lamentablemente realizando las mismas labores que un hombre dentro de en un puesto de trabajo determinado, las mujeres ganaban menos. Exacto. Y eso es una realidad que afecta el desarrollo de un país, porque mientras más igualdad exista entre hombres y mujeres, ese país tiene mayores facilidades para el desarrollo integral de las personas. Esos son estudios de la ONU, ¿verdad?, de la participación femenina, brechas de género, la empleabilidad, cómo afectó también la pandemia, porque verdad que retrocedimos en empleabilidad femenina y ahora después de la pandemia, después de que terminó el estado de excepción constitucional en diciembre del año 2021, hemos podido volver un poco a esos niveles previos. Pero ¿qué estamos haciendo como país para avanzar? Porque ya volvimos quizá al estadio antes de la pandemia, pero la brecha salarial sigue ahí. Sí, igual. ¿Qué medidas toma el Estado para propender a que la industria privada, ¿verdad?, o incluso la misma empresa pública, los órganos del Estado, paguen mejores remuneración a la mujer, al menos lo mismo que gana un hombre en el mismo puesto de trabajo? Bueno, este texto constitucional se hace cargo de eso y propone como norma de nivel constitucional que dentro de nuestro Estado hombres y mujeres ganen lo mismo si trabajan dentro de una empresa, en un mismo puesto de trabajo y bajo las mismas condiciones laborales. Efectivamente, entonces cuando se dice también de que esto se tomó en contra muchas veces de los constitucionalistas o de los asesores, en fin, tenemos que recordar que el 50% de estos articulados se logró por unanimidad. Sí. Entonces también hay un apoyo que ahora no lo hay. Desconocen. Por eso digo que ahora no lo hay. Porque acuérdense que también donde nace la mayoría de estas propuestas de la estructura constitucional del proyecto, nacen de las 12 bases, ¿verdad? Que eran estos temas los bordes. Sí. Que son los temas básicos que se acordó en el Congreso, debían ser parte integrante de esta Constitución. Y este texto es bastante innovador desde esa perspectiva, un texto bastante moderno, ¿verdad? Porque incluye temas que tradicionalmente en nuestra tradición jurídica constitucional no existían: protección medio ambiente, la sustentabilidad del Estado, la protección del recurso hídrico, estos derechos para las mujeres. Yo creo que es súper progresista en esta área de la protección a la mujer, es progresista porque ningún otro texto a nivel latinoamericano, vamos a decir, contempla estos derechos. 1 lo contempla la Constitución del 80, 11 lo contempla esta Constitución, 11. ¿Cierto? Y eso es lo que... O sea, es un avance sustancial. Claro. Es un avance sustancial que puede permitir generar un marco al Estado, ¿verdad?, para que apoye el desarrollo de las mujeres en nuestro país. La sala de cura universal yo la aplaudo. Sí, y el cuidado también. ¿Cierto? El reconocimiento de la labor y cuidado que tradicionalmente recaen en las mujeres. Exacto. Las familias más conservadoras, ¿verdad?, las familias más tradicionales, tienen a sus mujeres a cargo de la crianza de los hijos, de los adultos mayores que no se pueden valer por sí mismos, de personas con alguna discapacidad. Ya hay un estatuto, ¿verdad?, que los protege a nivel país, ¿verdad?, con un proyecto de ley, pero esto lo eleva a rango constitucional el reconocimiento a la mujer
que en su gran mayoría realiza estas labores de cuidado. Exacto. Y otra fake news, Vinca, desde mi punto de vista, son las contribuciones. Sí. Por ejemplo, yo nunca he entendido que si uno pide un crédito hipotecario, está 20, 25 años pagando ese crédito hipotecario con sangre, sudor y lágrimas, se termina de pagar, tienes que pagar después contribuciones, entre tanto también la estás pagando, pero ya terminaste de pagar, la casa es tuya, pero resulta que si tú no puedes o no pagas las contribuciones, te la quitan, te la embargan y te la rematan. O sea, todo tu sacrificio vuelve a cero. Entonces eso de que favorece a los ricos, eso es mentira, porque las contribuciones son por etapas. Empieza el año 26, el 20%, 27 y así hasta llegar, ¿cierto?, 5 veces. Pero también por montos determinados. No es que sea libre, y es la casa en la que tú vives, no la segunda, la tercera ni la cuarta. Entonces también eso está muy manoseado. Muy manoseado. De hecho, sí, se habla mucho de que esto favorece a los ricos para generar un sentimiento de rechazo hacia la norma. Pero la verdad es que, bien como usted dice, en Chile se han intentado hacer normas que protejan, por ejemplo, a los adultos mayores en el pago de contribuciones, que ahora están exentos, ¿verdad? Porque es un impuesto que afecta a muchas viviendas domiciliarias, viviendas donde las personas viven, no son inmuebles comerciales, no son segundas viviendas, son inmuebles donde las personas tienen por objeto residir. Entonces, hace unos años atrás, yo creo que unos 5 años atrás, el Servicio de Impuestos Internos retasó muchos inmuebles, y se van a acordar los que me están escuchando, gente que nunca había pagado contribuciones. Exacto. Porque eran viviendas sociales, sí, porque eran la única vivienda que tenían, que habían sido heredadas, reguladas por bienes nacionales, etcétera. Y a partir de hace como 5 años atrás, porque me acuerdo que fue antes de la pandemia, les llegó una cartita de Servicio de Impuestos Internos que ahora tienen que empezar, de la propiedad, que subieron el avalúo, y afecto, exacto. Claro, porque el exento es hasta como 38 millones más o menos. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Retasaron propiedades, subieron el avalúo, y todas esas propiedades que durante décadas no pagaron contribuciones, ahora pagan contribuciones. Y vamos a decir que si yo tengo una casa que heredé, que regulé por bienes nacionales que era de mi abuelito, y que vivo ahí y no tengo más propiedades, y ahora tengo que pagar contribuciones 4 veces al año, no sé, 40.000 pesos, ¿yo soy de la población más rica del país? No, pues. Claro. Entonces ahí tú te das cuenta que realmente este es un impuesto. Servicio de Impuesto Interno lo que hizo fue retasar, porque las últimas tasaciones que se habían hecho eran antiguas. Había mucha ampliación de vivienda, y también a ti te cobran por metros cuadrados. Efectivamente. Por metros cuadrados construidos. Exacto. Entonces, el Estado, en su búsqueda de captar mayor cantidad de recursos vía impuesto, retasó. Claro, y además está cierto eso de que se van a quedar las municipalidades sin este beneficio, sin este impuesto. Exacto, que también es falso, porque las municipalidades sabemos que siempre están al debe. ¿Cierto? Las municipalidades de Chile siempre están al debe en este problema, en inversión y todo. Claro, lo que hace que el Fondo Común Municipal no se integra solamente por los fondos que vienen de los pagos de impuestos, porque eso es de nivel central. Se integran también por aportes que hace el nivel central a título presupuestario, ¿verdad? La ley de la nación. Se integran también por los aportes que hacen a las comunas de menores recursos, las comunas de mayores recursos, ¿verdad? Le hacen las comunas del sector oriente de Santiago, por ejemplo. Entonces, ese Fondo Común Municipal que se distribuye entre los municipios en forma proporcional a su ingreso, ¿verdad? Municipio que recibe menos desde el nivel central recibe más desde el fondo. Ese tampoco está en peligro, porque realmente las propiedades que más pagan en contribuciones pertenecen a la población más rica del país también. O sea, ellos no van a dejar de pagar contribuciones. Exacto. Y además esto va a ser tema de ley. Va a ser tema de ley, tema del Congreso, sí, también. Esto es el título, claro. Este es el título. Y obliga, como está en un texto constitucional, obliga a que el Congreso tenga que legislar sobre eso. Claro. Un tema en que nadie se mete. Por eso digo, suena hoy día nadie se mete en el tema de contribuciones, no es tema para los diputados, para los senadores. Esto los va a obligar a legislar sobre eso. Claro. Pero si tú te das cuenta, es tema de esta problemática del en contra o a favor, ¿cierto? Entonces tenemos los derechos sociales de la mujer, el derecho de la mujer, ¿cierto? Está cuestionado, fake news y todo eso, el tema de las contribuciones también. Fíjate que leí una encuesta ayer tarde-noche de Black and White, que ha acertado, uno no puede decir que vaya a acertar otra vez, pero que ha acertado en sus pronósticos. Fíjate que la distancia se habría cortado 4 puntos. Sí. 52 en contra, 48 a favor. Siento que había una distancia de 20%. Claro. Yo creo que a medida que la gente va leyendo, va interiorizando, va escuchando, se está dando cuenta que lo mismo que la vez anterior,
hay muchas mentiras, muchas falsedades, y lo más importante, fíjate, y es lo que quiero entrar ahora para que conversemos, permite cerrar el proceso de la Constitución. Permite de una vez por todas que ya no haya otra vez otra posibilidad, volver a hacer la prioridad de Chile cuando tenemos delincuencia, tenemos inmigración, tenemos un montón de cosas que son importantes. ¿Se cierra el proceso? Sí, por supuesto. Es que de hecho yo eso lo vi en la franja del en contra. Decían que llamaran a las personas a votar en contra para cerrar el proceso. Yo digo, entonces la izquierda está defendiendo la Constitución actual. O sea, hay que ser muy inocente para creer que realmente la izquierda está defendiendo esta Constitución, porque lo único que han hecho es querer eliminarla, ¿verdad? Que se derogue, que exista una nueva Constitución. Ellos impulsaron, ¿verdad?, el proceso para tener una nueva Constitución. Bachelet presentó un proyecto para tener una nueva Constitución el último día de su último mandato. El último día. El último día de su último mandato. Entonces, vamos a creer que realmente ellos están diciendo la verdad cuando dicen voten contra y cerramos este proceso. Mentira. De hecho, el Partido Comunista no se ha aguantado. Ya ha dicho que quieren levantar una... Lautaro Carmona lo ha dicho. Claro, sí, Lautaro Carmona, también el... Barraza, Marco Barraza, el ex convencional constituyente. No el Marco de acá, el Marco Barraza. No, Marquito. No. Han dicho que quieren solicitar una asamblea constituyente para hacer un nuevo proyecto constitucional. Entonces yo digo, basta, démosle certeza a las personas, démosle estabilidad a este país. Este es un buen texto constitucional, yo creo que nos pondría a la vanguardia dentro de nuestro continente en cuanto a texto, en cuanto a propuesta, en cuanto a garantías, en cuanto a derechos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso de que se va a cerrar, la única forma, mire, se lo voy a decir súper claro, la única forma que se cierre este proceso y se cierre para bien es votando a favor. Exacto. La única forma. En el otro se abre un abismo que no sabemos qué va a ocurrir, porque tal como dices tú, no solamente lo ha dicho Lautaro Carmona, lo dijo Quintana. Sí. Lo han dicho muchos de cierto izquierda, ultraizquierda, todo. No es esta la Constitución de Pinochet, que es la que defienden al día de hoy, porque la defienden, que nos quedemos con esa, las que van a permitir que siga. Por lo tanto, en un tiempo, incluso han dicho, no en este gobierno, a este gobierno le quedan 2 años, pero sí más adelante van a continuar. La oportunidad. Exactamente, que se dé la mayoría circunstanciales que dicen ellos. Exacto, en cambio si esta Constitución se aprueba, aquí sí que se cierra. Se cierra el proceso definitivamente, ya saben, no lo engañen. La franja del encuentro es puras mentiras. Realmente yo lo analicé punto por punto y no logré encontrar un hecho verídico, porque una cosa es lo que te digan, pero si tú lees el texto, busca, por ejemplo, yo le digo a usted quiere leer la parte que le interesan de la Constitución, los derechos, por ejemplo, artículo 16. Súper simple, usted se va allá y va a estar todo el decálogo de derechos fundamentales. Exacto. Ahí va a encontrar lo que estábamos hablando de la mujer, pero principalmente creo que este texto es bastante... es moderado, es bastante transversal, incorpora temas vigentes que hoy día son discusión y que no habían sido tema nunca antes en nuestro país. Siento que abre las puertas del país al futuro, a lo que viene, ¿verdad? En el desarrollo en todo desarrollo que debe tener un país. Y además que el Congreso tiene la facultad de poder reformar algunos artículos, alguna situación, ¿cierto? Por mayoría, ya, si no están bien. Pero en general ya terminamos y cerramos el proceso. Sí, es que Chile necesita estabilidad. Llevamos 4 años, ¿verdad? De un proceso súper agotador, con muchas elecciones. Y realmente para las personas tener una nueva Constitución bajó en el ranking de las necesidades, ¿verdad? En los primeros niveles tenemos otros temas. Entonces igual las personas quieren cerrar también este tema, quieren ya tener un nuevo texto, que el país empiece a adecuar ese nuevo texto y poder mirar realmente a las reformas que el país necesita, a los proyectos de ley que este país necesita para ir a esos llamados, esas necesidades de la población. Porque como bien usted dice, llevamos 2 años de gobierno, que estos 2 años de gobierno yo los puedo reducir en una espera de un texto que fue rechazado, ¿verdad? Y después 2 reformas rechazadas también, pues entonces eso es lo que hay. Claro. Entonces se le quedan 2 años y es muy poco tiempo. Y teniendo temas como delincuencia, inmigración, salud, educación, que son prioridades, vivienda súper aquí. Exacto. Y entonces ya estamos metidos en esto, entonces cerrémoslo, démosle una vuelta. Fíjate que antes teníamos nosotros 120 diputados. Sí. Antes, te digo, en el periodo 10 años atrás teníamos 120 diputados. Después, como de la nada, porque en esto el Congreso se autoprotege,
¿cierto? En la época de Michelle Bachelet, se subió a 155 diputados, porque eran pocos, tenían que trabajar mucho, 120 diputados, entre comillas. Ahora se subió a 155. Y la división de las circunscripciones la también, porque división, perdimos la posibilidad de tener aquí exacto, como el 9, distrito, nosotros teníamos el distrito 9, que ahora pasamos a ser regional, ¿cierto? 5. Entonces los diputados no vienen. Ahora somos el porque distrito 5. Exacto, no vienen los diputados porque somos pocos votantes, no les interesa, ¿cierto? Entonces también perdimos todas las ciudades chicas, perdimos y las provincias pequeñas. Este texto baja a 138 diputados. Sí. O sea, se reduce la un número cantidad. intermedio entre lo que teníamos antiguamente y lo nuevo. Exactamente. Entonces hay un avance porque seguimos dándole, como digo yo, grasa al Estado, seguimos dándole bienestar al Estado sabiendo que no cumplen lo que tienen que cumplir. Y eso tampoco están de acuerdo. No, si no les gusta nada. Yo creo que todo lo que significa ser más eficiente la máquina estatal, más eficiente también la tramitación de las leyes, va a siempre ir en favor de la ciudadanía. Porque realmente el problema ahora es la gran división dentro del Congreso, ¿verdad? El fraccionamiento de los partidos políticos. Hay 17 partidos políticos, hay 2 más en formación, amarillo y demócrata. Sí. O sea, el fraccionamiento de la política lo que hace es corromper las bases de la democracia, porque dificulta que los partidos logren los acuerdos, los pisos mínimos de acuerdo, porque al final se generan 5 bloques. Para poder alcanzar los acuerdos y aprobar las leyes. ¿Qué existía antiguamente con el sistema binominal? ¿Qué teníamos en Chile? Teníamos 2 bloques, ¿verdad? La izquierda, la derecha, la concertación. Equitativo, casi, ¿verdad? 50 y 50. Casi 50 y 50. Y se lograban acuerdos. Se lograban los acuerdos, ¿verdad? Mientras más actores, mientras más interlocutores dentro de una discusión política, legislativa, mayor dificultad para lograr los acuerdos. Entonces, eso es lo que existe hoy en día en Chile. Y eso se va a seguir acentuando si no se le pone un coto. Exacto. Y no se limita. Por eso aquí también en el texto constitucional sale lo del porcentaje mínimo que un partido 5%, político. 5%, eso te iba a decir. 5%. Con esto desaparece un Vinter con el 1% y un montón de diputados que sacan. No, y partidos políticos que existen como en el papel, tienen un parlamentario, pero si tú sacas la proporción no tiene el 5%. Son como 13, la otra vez son como 13 partidos políticos que tienen, incluido partidos como la Democracia Cristiana, el PPD, ¿cierto? Que son partidos históricos. Partido Radical que han ido perdiendo son menos del 5%. Entonces es evidente que esos partidos tienen que estar en contra, porque si no desaparecen. Si no tienen el 5% en una votación popular, desaparecen. Pero tú necesitas igual como partido político un mínimo de representatividad para poder ejercer esa representación en el Congreso. Entonces, este texto propone eso, que partidos políticos que no tengan el 5% de representatividad en una elección se eliminan. Exacto. Desaparecen, sí, se extinguen. Y si aunque hubiese sido elegido el diputado por mayoría, todo, también se elimina porque el partido no está. Exacto. Claro, pero hoy día no existen, creo que más que nunca, hoy día existen parlamentarios independientes, pero muchos que entraron por un partido y luego se salieron del partido. Eso también propone acá el texto, normas de te sales del partido, pierdes tu cargo fiscal o tu representación. Sí, lo propone porque también es un tema de responsabilidad de quienes militan en un partido y participan en una campaña con esa base que es una base que los beneficia en relación a un candidato independiente, realmente independiente, que no vaya patrocinado por un partido que tiene las reglas mucho más difíciles. ¿Y por qué son esas reglas más difíciles? Y también este texto protege al que es como militante de un partido porque quiere reforzar el sistema de partido en el país. El sistema de partido y el sistema electoral son las bases del sistema democrático. Por eso la importancia de protegerlo, si no es porque sí. Al independiente lo limita muchísimo. Exacto. Usted quiere participar en una elección popular, tiene que integrarse al sistema de partido. Porque todo está arreglado en el sistema de partido. Exacto. El que quiere ir por afuera, quiere ir independiente, que quiere ir al margen del marco legal, no corre. No corre, las exigencias son muy, muy, muy mayores. Por lo mismo, porque lo que pasa hoy día en el Congreso. Claro. Fíjate que eso mismo, por ejemplo, leía del caso, lo tienes tú que saber, de Iván Moreira, de la UDI, pero por años, ¿cierto? Sí. Hoy día va a renunciar, dice, a la UDI porque resulta que se está acercando a republicano. Están muy conservadores para él. Exacto, muy conservador. O sea, no es capaz de luchar dentro de su partido esa situación, sino que es más fácil emigrar seguramente a otro partido para que nuevamente vuelva a postular, como es el caso de los muchos que renuncian, buscan dónde mejor postular, ¿cierto? Porque en ese partido a lo mejor ya no tienen cabida. Personales. Exacto. Ahí tú tienes proyectos personales. Ese que entró un cargo con un partido y después se salió, proyectos
proyecto personal. Exacto. Porque yo, por ejemplo, que soy presidenta de un partido regional, yo encarno un proyecto político. Yo soy un instrumento de un proyecto colectivo. No soy yo aquí diciendo vote por mí, yo vote por este proyecto. ¿Entiendes? Ahí está una diferencia que es más política, como para analizar. Pero este texto lo que propone es realmente un poco ordenar el tema, porque tú, por ejemplo, en el Congreso ya tienes una bancada de los independientes. Y ahí cada uno opina como quiere. Claro. No hay ni un orden, no hay ni una estructura. Entonces, creo que este texto viene un poco a ordenar la política dentro del país, que en realidad acá se hace lo que se quiere. Es mucho desorden. Yo hoy día me voy de este partido, me voy al partido de allá, después si quiero vuelvo. Si me ofrecieron algo que me convence, vuelvo. No me gustó lo que estaban ofreciendo, me voy. Claro. Por eso también salió la ley Díscolo. También. Que igual vino a poner un poquito de límite en el tema. Sí. Por ejemplo, ahora los candidatos para las municipales, si no pertenecen a un partido político y se van a afiliar a ese partido, tiene que ser al menos con 9 meses de anticipación a la fecha de las elecciones. Si estaban en otro partido, tienen que al menos un año antes haber renunciado. Pero que si todos ven independientes ahora. Pero lo que pasa es que esto de los independientes... Sí, porque si tú le preguntas a un precandidato, Sí. no, yo soy independiente, No, independiente, pero yo como que creo que nunca existió los partidos eso políticos. es la falta de definición por el miedo, yo creo, a quemarse. Ya, yo creo que igual hay que... Yo tengo los varios bien puestos. O Yo por el siempre he dicho, temor, yo soy ¿cierto? militante de Renovación Nacional y nunca Sí. lo he negado. Soy militante hace 6 años, pero esa consecuencia es lo que me llevó a ser presidenta regional. Pues acá es re fácil ser político y decir una cosa y hacer la contraria. Claro, no será porque está tan desprestigiado, ¿cierto? El Congreso, los partidos políticos, todo, que mejor... Pero las elecciones anteriores estaba de moda ser independiente. Sí, pues. Y ahí tuvimos la convención constituyente súper ideologizada. Claro. Porque el que dice, no, yo soy independiente, es como que no fuera Fueron como político. 30, 40 independientes, pero totalmente dentro de los partidos... Más extrema izquierda, sí, más radicales. Las propuestas Sí. más radicales venían de ahí, pero eran independientes. Exacto. Lo mismo con la gobernadora regional, que era la única independiente. La gente la votó porque era independiente, Exacto. porque no estaba en política. Y miren lo que tenemos. Sí. O sea, el independiente no es igual a mejor gestión o mejor propuesta o mejor político en el fondo. Si tú estás en un cargo o quieres postular a un cargo, eres porque eres político. Pero desdeñar de los partidos políticos en sí, el partido político es importante para la democracia. ¿Cómo está conducido el Renovación Nacional hoy día con este nuevo presidente, cierto? Que todos pensaban que iba a ganar la senadora Sí, Núñez. ¿cierto? Sí, bueno, yo estaba trabajando con Núñez. Claro, sí. yo me acuerdo de eso, pero resulta que fue una sorpresa que haya Galilea, ¿cierto? Sí, lo que El sucede es senador. que habían 3 listas. Sí. Y la lista C apoyó la lista B, que era la de él, claro, un poco continuadora de la lista de Francisco Chaguán, ¿verdad? Porque habían integrantes que... Chaguán no tenía estuvieron mucha ahí. posibilidad en eso. No, porque él desde un principio dijo que no se iba a repostular Sí. como presidente. La repostulación puede ser 2 veces al mismo cargo. O sea, sales una vez, puedes repostularte una vez más dentro del mismo cargo. Exacto. Y después en otro cargo. Pero no, él había dicho que no. Entonces surgió dentro de sus cercanos esta lista que fue apoyada posteriormente por la lista C. Y ahora, bueno, todas las directivas asumimos recién ahora y justo terminando el tema del proceso del Consejo Constitucional. Entonces nos pusimos inmediatamente a organizar temas, las municipales del próximo año y la campaña del plebiscito. Entonces no hemos parado estos 2 meses en eso. Y lo importante que tiene Renovación Nacional es que un partido que tiene casi 40.000 militantes. Es un partido claro, grande. no significa que voten 40.000, porque en el padrón de votación... Votaron como 11.500 en la Exacto, última elección. exacto. Sí, como 11.500. Pero es un partido grande Sí. que ha seguido sumando militantes Sí, y que tiene bueno, una el más estructura- grande de Chile, vamos. Claro, y que tiene una estructura territorial importante también. Aquí en la región, de las 15 comunas, nosotros tenemos 10 directivas comunales, tenemos directivas distritales porque mantenemos el sistema antiguo de los distritos. Entonces tenemos distrito 7, 8, este es 9, más con Barbalá, la provincia de Chihuahua más con Barbalá. Entonces tenemos una estructura territorial importante y por eso nosotros también estamos liderando la campaña de la favor en la región porque tenemos sede también. Y hay un trabajo con los militantes, hay un trabajo comunitario. ¿Y la relación con Evópolis? Porque Muy ahí buena. estábamos, ¿No? estuvo medio díscolo al comienzo. Sí, ahora pero que- aquí en la región Claro, yo tengo porque muy ellos buena relación. Como quería estar en contra en un momento de Evópolis, cuando empezó todo esto, ¿cierto? Sí, sí. Gloria Hood lo dijo Sí. muchas veces. No, pero están totalmente enfocados. De Sí. hecho, nosotros le pusimos a la sede regional la Casa de Chile Vamos porque nos juntamos ahí con el presidente UDI, con el presidente Evópolis, con el presidente de Republicano, o sea, del bloque partido de derecha. Yo soy la única mujer, la única desde esta parte de la región. Entonces, igual ha existido un buen trabajo de coordinación y cuando hay una propuesta, un trabajo que hacer, nos alineamos.
por supuesto. ¿Qué te parecieron las declaraciones del presidente Boris? Ayer creo que fue cuando dijo de que ellos cuando habían sido oposición, ¿cierto? Le habían sacado la cresta, dijo textual, le habían sacado la cresta al expresidente Piñera y ellos pedían que no hicieran lo mismo, que miraran por Chile, que hay que ser estadista. O sea, una vuelta, pero, ¿cierto? Entendiendo, no hagan lo que nosotros hicimos, una cosa así. O sea, como un mea culpa. Exactamente. No escuché las disculpas del presidente. No, si no fueron disculpas. Por eso fueron, les digo, claro, no escuché disculpas. O sea, yo creo que mínimo reconocer un error es pedir disculpas, porque realmente eso provocó casi un quiebre institucional en nuestro país. Si no fue solamente que le sacaron la cresta al presidente, lo querían destituir, lo atacaban todos los días. ¿Cuántas acusaciones constitucionales? ¿Cuántas acusaciones 30 horas hablando un diputado para que pudiera llegar, para que llegara Jackson a poder votar. Que estaba con COVID, ¿verdad? Exacto. Entonces, nosotros no nos olvidamos lo que ocurrió. Que se jodan. ¿Ah? ¿Que se jodan? ¿Quién dijo eso? ¿El a favor? Ah, la campaña. Para la campaña, ¿te acuerdas que dijo? Sí. Que se jodan porque nos quemaron el comercio, que se jodan porque hubo delincuencia, todo. El famoso eslogan que los en contra están pero furiosos porque surgió el que se jodan. ¿Lo has escuchado? Sí. Te generó. Lo que pasa es que es una acepción de la palabra y yo creo que muchos chilenos nos sentimos así. Exacto. Durante ese periodo de tiempo, claro. Sí, como que no importaba. Nos sentimos jodidos, sí, como que no importaba. El fin era otro, nosotros éramos una consecuencia nomás, algo irrelevante, algo accesorio, carne cañón. Exacto. Entonces, yo creo que decir ahora así como por favor trátennos bien, téngannos consideración, o sea, yo creo que no está a la altura de la dignidad del cargo. Yo creo que él debería ocuparse en hacer las cosas bien y trabajar con anticipación los proyectos. ¿Por qué se cayeron las dos reformas? Porque pensaban que tenían, ¿verdad? La soberbia, pensaban que tenían los votos listos en el Congreso y se les cayó. Po. Y después ya vamos armando una mesa de trabajo, conversemos los temas, llegamos a un acuerdo. Lo mismo que pasó ahora con la ley de presupuesto. Entonces, que fue aprobada. Una larga discusión, ¿verdad? ¿Y dónde estaban los votos de los partidos de derecha? Ahí estaban los votos. Los votos de oposición estuvieron ahí para aprobar la ley del presupuesto de la nación. Exacto. Entonces, yo creo que el presidente igual hace un mea culpa desde que sabe que le quedan 2 años y que necesita sacar cosas adelante, pero la invitación es a trabajar en conjunto y realmente poner la necesidad de las personas adelante. Porque recordemos que cuando entra este gobierno, lo primero que hacen es retirar las querellas por ley de seguridad interior del Estado. Indultar, vamos dando pensiones de gracia. Exacto. Pensiones de gracia de 500 lucas, ¿verdad? A delincuentes. A quienes hicieron todo ese estallido. Entonces, pues, ¿dónde está el foco? Eso es una burla para la gente que se saca la cresta todos los días trabajando para ganar el sueldo mínimo. Claro. Entonces, yo le invito al presidente a que ponga el foco en las personas y en sus necesidades, no en su programa de campaña. Claro, porque fíjate que leíamos la encuesta UNUS, parece que se llama, que el 95% de Chile, ¿cierto?, tiene miedo a la delincuencia, sí, a la seguridad, el 95%, o sea, estamos en un extremo con sicariato, estamos con un tema de... ¿sabes lo que pasa? Ya no son ya no son portonazos como era antes, ya no es un robar la bicicleta, ahora hay crímenes, hay descuartizamiento, hay sicariato. Los restos humanos que encontraron en la playa de Coquimbo el otro día. Claro. Toda la semana nos encontramos con temas de secuestro dentro del país. Acá en la provincia ya hemos tenido 2 casos en lo que va del año, o sea, el segundo semestre, más bien. Entonces, en Pichiangui, en Illapel, otro caso en Rancagua, en el norte del país, cuerpos que aparecen todo el tiempo, ¿verdad?, abandonados. Entonces sí, yo creo que el secuestro, dame 40 millones, 2 millones, 3 millones, el secuestro extorsivo, que en nuestro país no existía el secuestro extorsivo, porque esto es a comerciantes, no es entre pandillas de narcotraficantes, que eso lo veíamos quizás entre empresarios, un empresario, un comerciante, el de Pichiangui era un comerciante, secuestrado 13 días, demandando 300 millones de pesos los secuestradores. Entonces esto lamentablemente incrementa la sensación de inseguridad de las personas porque dicen, esto me puede pasar a mí en cualquier momento. Así es. De hecho, también ha aumentado la cantidad de personas que se están armando para poder sentirse seguras quizás dentro de su hogar. Tú que eres abogada, el caso, ya que hablamos de las armas, ¿te acuerdas de esa persona que defendió a una persona de tercera edad que estaban asaltando y desde su casa disparó a los asaltantes, ¿cierto? Creo que hirió a uno y murió, ¿ya? Pero él está preso y los otros cómplices están libres.
pero él está preso por haber disparado, ¿cierto? Defendiendo a esa persona de tercera edad, haciéndolo desde su casa. La persona estaba afuera. La persona estaba afuera. Sí. Claro, Lo entonces, que pasa es que ahí operó bueno, una legítima defensa imperfecta. Lo que pasa es que la legítima defensa tiene requisitos para que se pueda verificar y usted no termine preso. Una agresión ilegítima, la falta de proporcionalidad en el medio empleado para repeler esa agresión ilegítima y la falta de provocación. Por ejemplo, yo estoy dentro de mi casa, escucho ruidos raros, bajo desde mi habitación con mi arma y me encuentro abajo de la escalera con alguien en medio de la oscuridad. Puedo avisorar quizá vislumbrar, claro, puedo ver quizá una sombra, un contorno, algún reflejo, pero yo veo que la persona sostiene algo, no sé qué es, puede ser un cuchillo, puede ser un arma. Yo veo en peligro mi vida, es una agresión ilegítima porque ha ingresado a mi, hay un allanamiento de morada, ¿verdad? Ingresó a mi casa sin mi permiso, sin mi autorización, forzó una puerta, forzó una reja, etcétera, una ventana. Yo me siento en peligro. Y puede ser desproporcionada la forma para repeler esa agresión, porque yo no sé si él tiene un arma. Yo tengo un arma, son medio equivalentes, ¿verdad? No es que él tenga un palo y yo tengo un arma, son medio equivalentes y en la oscuridad yo veo que tiene algo en la mano y yo tengo un arma, disparo, ¿verdad? Yo no lo provoqué, él me estaba amenazando, tenía un arma en la mano y estaba dispuesto a usarla, porque eso se entiende. Si tú tienes un arma y te metes ahora en una casa y tienes un arma, un cuchillo, una pistola, se entiende que la vas a usar. Claro. Entonces, ¿qué hago yo? Le disparo de frente, dentro de mi casa, el delincuente cae y puede que yo no tengo curso de disparo. O sea, yo no tengo curso de manejo de armas, por ejemplo. Pero tienes tu arma registrada. Tengo mi arma registrada, quizá aprendí a disparar, pero yo no soy una persona profesional en el uso del arma, claro, como la mayoría de las personas que tienen un arma registrada, no son profesionales, practicarán una vez a las 1500. Entonces, disparo y en la oscuridad le di en un lugar mortal. Por ejemplo, le di en el corazón y lo maté, ¿verdad? La persona cae desplomada, yo llamo a carabineros, por ejemplo, llega a carabineros, todo. Entonces, yo ahí disparé dentro de mi casa, fui agredida por una persona que ingresó, también tenía un arma, yo me vi en peligro mi vida y mi integridad física, fue todo dentro de mi propiedad, la persona no iba huyendo, no iba de espaldas corriendo, no estaba fuera de mi propiedad, o sea, ¿me entiendes? Porque sí. La legítima defensa requiere inmediatez, es decir, que el riesgo sea inminente, sea en ese momento. Si la persona, el delincuente se asusta cuando me ve, se da vuelta y sale corriendo, yo le disparo y el disparo ingresa por la espalda, ya no había riesgo para mí. Ya no estaba la inmediatez, y ahí eso es legítima defensa imperfecta. Si estaba fuera de mi propiedad, también, imperfecta. Existe la figura de la legítima defensa de terceros y de parientes también. O sea, yo puedo defender a una tercera persona, a un pariente, a un familiar, pero siempre debo verificar esos requisitos. La inmediatez, el riesgo, la agresión ilegítima, la falta de proporcionalidad y la falta de provocación. Yo creo que en este caso el delincuente estaba fuera de la casa y seguramente ya estaba de espaldas o quizás moviéndose cuando le disparó y por eso no se cumplía la legítima defensa. Claro, son temas legales, ¿cierto? Frente a situaciones de delincuencia. O sea, igual la legítima defensa imperfecta funciona como atenuante, atenuante de pena, pero no como eximente de responsabilidad, y por eso lo procesaron y por eso está con una medida cautelar. O sea, igual considero que la prisión preventiva es excesiva. Claro. Bueno, hubo todo un asunto. Seguramente van a apelar a la Corte de Apelación y la Corte de Apelaciones la podría modificar para una menos grave. Y otro tema, por ejemplo, hace poco en el norte, no recuerdo en qué parte, estaban jugando fútbol y un chico se pone a pelear con otro, con el grupo, y va el papá, que es PDI, ¿cierto?, a defender a su hijo frente a que lo estaban pegando, y resulta que entre todos los otros le pegan y lo matan. Menores de 16 años, la gran mayoría, lo mataron. Entonces resulta de que murió con todas las lesiones que tuvo, llegó, ¿cierto?, las contusiones y todo. Resulta que están todos sueltos. Sí. Están todos fuera. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Las leyes, porque yo digo, ¿qué pasa con esa situación? O sea, ¿quién comete, ¿cierto?, cualquier situación, menores de 16 años, menores de 18 años salen? Y uno se queda con todo ese problema. Y debe ser el delito por el cual formularon la acusación por haber sido riña con resultado de muerte. Exacto. No es homicidio, es cuasi delito de homicidio. Claro, y quedaron todos. Y con 16 años es un grado menos de pena, la ley de responsabilidad penal adolescente que promueve beneficios para los menores de edad, entonces cumplen pena no en reclusión.
Claro. Porque Y hay se una entiende ley, que no hay la intención de matarlo, no hay sino le- de provocarle solamente lesiones. claro, y hemos visto a carabineros y todo que han sido de repente, cierto, violentados, todo por Es que lo que pasa es que un grupo. si es una persona que es miembro de una fuerza de orden y seguridad, Carabineros, PDI, se entiende que tiene una capacitación profesional en el uso de armas, en repeler fuerza, ¿me entiendes? Entonces es distinto juzgar a un policía que juzgar a una persona común y corriente. Claro, pero cuando son 10, 12, que No tú es no una eres turba capaz, de gente ¿cierto? atacándolo, Claro, obviamente, claro. tiene que ser Hay acceso a un su arma. proyecto de ley, ya no sé si presentado por Renovación Nacional, por un parlamentario, no recuerdo esa parte, que dice que de 16 años tienen que estar recluidos en la cárcel cuando cometen este tipo de delitos. Sí, es una ley que está. Lo que sucede es que ya uno entiende que la ley de responsabilidad penal del adolescente es una ley que nace de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de los fines de la pena, que es la reinserción social, y que un joven que delinque tiene más oportunidades de cambiar su vida y de dejar de delinquir y, no sé, pues estudiar, desarrollarse. Claro, una teoría bonita. Claro. Es el fondo, El fondo. es la finalidad de la pena y de la reinserción juvenil, y por eso todas las medidas junto con el servicio Mejor Niñez para los que son menores infractores de ley. Ya, uno entiende eso. Pero sucede que en nuestro país ha aumentado considerablemente la cantidad de jóvenes menores de edad que delinquen, que los vemos en portonazos, que los vemos en robo a mano armada, en delitos graves, en delitos, incluso en los secuestros. El secuestro de Yapel, de los 4 imputados, 2 eran menores de edad. Uno de 14 y uno de 16. Sí, o 17. Sí. Quedaron... Y el secuestro es un delito grave, Sí. tiene pena de crimen. Entonces, Era con extorsión. por supuesto, era para contra el Sí. pago de una suma de dinero. Exacto. Entonces, súper grave. Entonces, este proyecto de ley lo que busca es aumentar las penas para el grado mayor de los menores de edad, que entre 16 y 17 años, y un día menos de cumplir 18, que es el rango legal. Entonces lo que busca es aumentar las penas, efectivamente, que sean penas efectivas de cárcel, porque las penas, como se reducen un grado por bloque de edad, lo que se busca es aumentar un grado, no que sea juzgado como adulto, pero en el fondo es limitar el beneficio que puede significarle la edad respecto de la pena. Exacto. Y la violencia muchas veces son menores Es que de son edad, crímenes ¿cierto? súper violentos. Claro. Sí, mire, si no fueran crímenes estos violentos, de alta connotación pública, seguiría existiendo lo que dice la ley de responsabilidad penal Exacto. adolescente, los beneficios. Pero si estamos hablando de delitos que tienen pena de crimen, ¿verdad? Que son delitos graves, donde también muchas veces existe asociación criminal para ejecutar el Sí, delito, son dos malos malhechores, Sí. están Y el uso premunidos de menores también armas. para todo esto, Bueno, eso claro. ya está en la ley. Claro. Que adultos busquen menores de edad para delinquir, también eso ya está en la ley, Ya. pero es respecto del menor que se concierta con otros menores de edad para cometer delitos graves. Ya, porque los portonazos era la tónica. Sí, pues. Eso era Y son nuestro, delitos claro, súper graves. Claro. Entonces, bueno, ese es más o menos el objetivo. Vinca, llegó una pregunta, Ujú. ya que hay que hacérsela a la abogada, dice. ¿Ya? Ya. ¿Quién nos asegura que después cambien lo que sale en el texto y lo cambien para mal? A su miedo Yo lo es que entiendo, haga yo lo una entiendo. reforma después. Yo lo entiendo que si gana el a favor, ¿cierto? Y esta constitución está. ¿Quién nos asegura que en el Congreso no la vayan a cambiar y que la cambien para mal de acuerdo a lo que quería el otro grupo? Bueno, en este texto la propuesta para el quórum para reformar la Constitución es de 3/5. Es alto. Eso es lo que está pidiendo el texto. Sí. Sí, 3/5. mayoría más uno pide... 3/5, que eso es lo que permite asegurar un apoyo amplio, ¿verdad?, de las fuerzas dentro del Congreso. No sería fácil cambiar el texto. No, po, exactamente, ese es el claro. tema. No sería fácil Exacto. cambiarlo. La Constitución actual, después de una reforma que hicieron, es de 4/7. Exacto. Entonces, no. Bajaron el quórum. a 4/7. Bajaron el quórum, Sí. ¿verdad? Mm. Entonces, por eso es importante restablecer ese quórum para mantener, no como un candado, sino como para mantener la estabilidad de un texto, ¿verdad? Que incide profundamente en la legislación del país. Eso en el dice, fondo. eso dice este proyecto de constitución. Para poder modificar se necesita 3/5 del 3/5. Congreso. Sí, así es. Claro, cosa que no lleguemos al día de mañana y se cambie Lleguemos y todo. estemos cambiando y estamos enfocados en hacer reformas constitucionales Exacto. y no en los proyectos y las reformas que interesan al país realmente. Exacto, para Sí. la persona que preguntó entonces, para poder modificar esta constitución, si gane a favor, se necesita
necesita 3/5 del Congreso, que es un quórum muy alto de manera, Muy alto. entonces que no es fácil Por eso da cambio. estabilidad. Exactamente. Bien que hemos llegado al final. Ha sido una conversación de 2, era de 3. ¿Ya? Esperemos que pueda llegar Mauricio en algún momento, ¿cierto? Y conversar, porque la No sé idea qué es ocurrió. tener un conversatorio tanto A como B. ¿Qué puede ¿Ya? aportar? ¿Qué podemos dar? Nos queda poco, ¿cierto? Nos vemos el próximo jueves. Y lo más importante, yo pido, no le voy a pedir leer la Constitución, porque por Dios que es engorroso, pero sí informarse, ¿cierto? Referente a los derechos de la mujer, referente a la delincuencia, referente a lo más importante, la posibilidad de poder elegir salud, educación, previsión, todas esas cosas que nosotros necesitamos. Sí, no, yo solamente para despedirme quería felicitar a los organizadores del encuentro Melodías de Oro, de las bandas escolares que organizó la Escuela Matilde Salamanca, a don Cristian Villalobos y su equipo, que hicieron tremenda actividad, trajeron alrededor de 600 niños de la región. Como presidenta de la Junta de Vecinos de Villa El Pardo, prestamos las instalaciones de nuestra cancha techada, hicieron una exhibición la banda Libertad, de la Escuela Libertad de la comuna de San Esteban, provincia de Los Andes, quinta región. Un evento familiar, súper lindo, los niños practican muchísimo, tienen gran disciplina, gran perseverancia y esfuerzo, se nota en el cariño que le ponen, ¿verdad?, a sus bandas, toda la familia participando con ellos también. Eso es bonito. Muy lindo, hacer una actividad muy familiar, y yo igual destaco a toda la familia ahí viajando con los niños. Se hizo este fin de semana como parte del aniversario de la Comuna de Salamanca, que verdad que ayer cumplimos 179 años de historia de nuestra fundación, el 29 de noviembre. Los drones lo vi yo que decía de 179. 1844, sí. Así que, bueno, que fue cuando se constituyó el primer municipio. Así es. Y así, esa fue fundado por un gobernador. Entonces, bueno, felicitarlo, y fue el segundo encuentro, pues, así que vengan muchos más y que sigan contando con el apoyo de la Comuna de Salamanca para eso. Muy bien, pues venga, nos vemos próximo jueves, entonces, ustedes el próximo jueves aquí en el Megáfono para seguir hablando de la proyecto de Constitución cada vez con menos tiempo y, por favor, leer un poquito, escuchar todo, porque no todo lo que se dice es verdad. Hasta luego, chao, chao. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y línea editorial de Alta Frecuencia Multimedia. La Popular FM y Popular TV presentaron El Megáfono.